Ok, ya estamos aquí de vuelta. No se les olvide que para la presentación de los trabajos tienen que habilitar sus cámaras, porque es parte de la presentación. No soy yo la que está exponiendo, son ustedes, entonces ustedes tienen que habilitar su cámara. No se les olvide para los próximos exponentes, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Aquí está. Entonces, después de haber ya recalcado en muchas clases anteriores la importancia del mercado de valores y que también Wilson nos explicó un poco el día de hoy también, complementó los temas, pues ya lo que nos resta a nosotros sería como la parte práctica que aquí en clase tal vez no se vaya a dar al 100% porque no estamos haciendo inversiones, ¿verdad? Pero sí por lo menos tenemos el conocimiento general y así como nos lo presentó nuestra compañera, ay, se me olvidó tu nombre, perdón, los requisitos para poder invertir, Beatriz, perdón. Eh, ya vamos viendo nosotros qué tipo de formularios, ahí nos mostró ella un formulario que a veces conseguir esos formularios no son tan fáciles. Eh, veamos toda la información que nos piden para poderlo trabajar, ¿verdad? Y entonces, por eso mismo tenemos un tema dentro de nuestra dosificación que se llama preparándose para la inversión. ¿Y qué significa eso de prepararse para la inversión? Pues es más que todo hacer los análisis que ya hemos hecho anteriormente y como lo vimos en la clase pasada, que hicimos un análisis de un estado financiero. Hay que había quedado preguntas en el aire, vuelvo y repito como lo habíamos visto en la mañana, de verificar si estos estados financieros están bien, están mal para poderlos trabajar, ¿verdad? Y todos los requisitos que conlleva esa inscripción. Incluso habíamos mencionado que nosotros habíamos hecho una síntesis de la ley de mercados y valores, pero no habíamos visto lo que era el reglamento. Y en el reglamento, pues ahí nos menciona todos los requisitos y procedimientos que tenemos que hacer para poder concursar en un mercado de valores e incluso todos los análisis que se pueden hacer para poder trabajar en ellos, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, si vemos a simple vista este estado financiero que les presento acá, esta empresa no podría participar en el mercado de valores. Nos sirvió para ver información que podemos financiar, porque entonces la opción que le daríamos a este cliente es, señor, usted no puede participar en el mercado de valores, pero sí puede obtener financiamiento a través del Sistema Bancario Nacional y sobre estos rubros ustedes lo pueden tener, este valor es el que puede garantizar, etcétera. Ahora la información que estábamos viendo. ¿Por qué digo que no se puede? Porque recordémonos que acabo de mencionar que hay un lugar donde nos indica el reglamento qué son los requisitos que tenemos que llenar para poder nosotros participar, ¿no? Luego entonces nos habla de los productos de inversión. ¿Qué productos de inversión vamos a tener nosotros en el mercado de valores? Pues aquí tenemos una pequeña gráfica que si bien es cierto, esta gráfica es de España, no es de aquí de Guatemala, pero ya sabemos que nosotros los guatemaltecos tenemos la facilidad de copiar y basarnos en normas, reglamentos, requisitos y demás de otros países y por lo tanto son muy similares. Por ello es que yo la presento acá para que ustedes la puedan ver. Vamos a ver si la podemos agrandar un poquito más. Aquí está. Entonces, ustedes pueden ver aquí cuáles son los valores negociados en los mercados. Tenemos rentas fijas, rentas variables, fondos de inversión, productos híbridos, que eso aquí en Guatemala sí no se da, productos derivados y productos estructurados, que esta parte, pues ahí lo vemos, lo tiene sesgado y nos dice que son complejos. Son procedimientos de inversión un poquito más elaborados de lo que nosotros pudiéramos optar aquí a nivel nacional, no dejan de existir, que lo podemos hacer aquí en Guatemala también, pero son complejos, o sea, son un poquito más complicados. Los costos son un poquito más elevados también para los agentes de bolsa porque es información
que ellos posiblemente no lo tengan al 100%, pero lo pueden manejar, ¿verdad? Tenemos dentro de la renta fija lo que es la deuda pública y la deuda privada. Ya habíamos mencionado y habíamos visto unos ejercicios que dentro de la deuda pública principalmente encontramos lo que son los bonos y obligaciones y lo que son las letras del tesoro, que ya nos había mencionado Beatriz por ahí, ¿no? Entonces, esas son las que manejamos aquí a nivel nacional. Los bonos y las obligaciones por lo general siempre son a largo plazo. Las letras del tesoro no son tan a largo plazo como las otras. Sí existen varias así, pero estas pueden ser a un plazo más corto. Y en la deuda privada, pues tenemos siempre bonos, obligaciones, pagarés de empresa. En mi haber, las obligaciones abarcan los pagarés, sin embargo, aquí lo tienen separado. Pero para nosotros las obligaciones abarcan las acciones y los títulos de crédito. Y dentro de los títulos de crédito tenemos los pagarés, los cheques, las letras de cambio, los reportos, etcétera. Y la renta variable habla sobre las acciones. Aquí ya lo tenemos un poquito más sesgado porque las acciones tienen un tratamiento un poquito más diferente en comparación a las otras obligaciones. Máxime si son acciones ordinarias o las otras que hablamos que son las preferentes, ¿va? Que eso lo vimos cuando estábamos viendo en contabilidad de sociedades, ¿va? Y toda la parte anterior lo vimos de forma general en el semestre que se vio economía básica. El conjunto de los valores negociables son los activos financieros que se denominan en general productos de inversión, ¿verdad? Entonces ahí ya nos habla que lo vamos a ver un poquito más a detalle. Aspectos a considerar al momento de invertir. Nosotros, aparte de que ya estamos en el proceso de querer invertir, ya hemos visto los requisitos que tenemos que llenar, ya nos ocupamos de lo que establece el reglamento, de qué tenemos que ver o hacer, ¿no? Pues tenemos unos aspectos que debemos de considerar que también son importantes. Uno de ellos es el objetivo de la inversión. Debemos de conocer por qué motivo vamos a hacer inversión. Queremos invertir porque tenemos un capital ahí pasivo en el cual podemos obtener utilidades para ello, o bien para agenciarnos de capital y poder seguir produciendo o haciendo crecer a la empresa, ¿verdad? Conocer razón de por qué se quiere ahorrar o invertir, o bien postergar su consumo de hoy por el futuro para irse a vacaciones o comprarse un auto, dice, va. O sea, lo estamos viendo a futuro. Las inversiones, por lo general, son a futuro, no son inmediatas, ¿va? El nivel de riesgo tolerado y rentabilidad deseada. Ya sabemos que toda inversión conlleva un riesgo que ese se va a mitigar en la medida en que nosotros hagamos nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Ver quiénes son nuestros agentes de bolsa, si son personas que tienen ya la experiencia de manejo, porque puede ser que no es que sean malas personas, pero no tienen la experiencia. Entonces, queremos a alguien que tenga cierta experiencia para que nos apoye y no perder esa inversión que nosotros vayamos a hacer, ¿va? Tenemos la liquidez de la inversión. Tenemos que saber el grado de convertibilidad del activo en efectivo sin afectar su valor. Se refiere a que dentro de los estados financieros, en las estructuras que nosotros tenemos con base a los PCGAs, a los principios de contabilidad generalmente aceptados, la estructura eran activo circulante, fijo, diferido, y dentro del circulante estaba el exigible, el realizable. Y esa parte es lo que nosotros tenemos que ir a ver, cuáles son las que podemos convertir en efectivo fácilmente y rápidamente. Ya sabemos que todo lo que es el activo fijo no es tan fácil de convertir en efectivo, son toda la propia planta y equipo, ¿verdad? Pero que no venga y nos afecte en nuestros estados financieros, no impacte de forma negativa. Entonces tenemos que ver esa liquidez para poder hacer las inversiones. Eso se da en el caso de las personas que no tienen el capital para hacer inversiones, sino más bien son las personas que quieren agenciarse de capital, ¿verdad? Esta variable se asocia con el monto en que se desea retirar, en el momento en el que se desea retirar la inversión.
También tenemos que ver los plazos de inversión. Ya sabemos nosotros que existen plazos en el retorno de ese capital que estamos invirtiendo o que estamos financiándonos. Hay un retorno y tenemos que tener en consideración esos plazos para no equivocarnos al momento de devolver ese capital que fue prestado en su momento, o saber en qué momento va a retornar nuestro efectivo que invertimos para poder hacer uso de ellos y no considerarlo, como decía en uno de los puntos anteriores, que era el 3, perdón, la liquidez de la inversión. No podemos hacerlo líquido tan fácilmente. Eso va a formar parte de nuestro activo, pero no va a ser de forma inmediata poderlo liquidar. Una forma inmediata de poderlo liquidar es cuando ya entramos entonces al mercado secundario que nos mencionaban nuestros compañeros. El mercado secundario es cuando yo ya hago una reventa de esas inversiones que tengo. En esa parte yo ya puedo obtener una liquidez más inmediata. Sin embargo, dependiendo del plazo que tenga esta inversión, así va a ser la penalización que nosotros tengamos para obtener ese capital de forma inmediata. Y cuando me refiero a penalización es, a mí me costó 1,000 quetzales, un ejemplo de valor, 1,000 quetzales esta inversión, y para agenciarme del efectivo hoy, y no esperar al tiempo que es, me van a dar solo 800. Estoy perdiendo 200 quetzales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también tiene uno que tomar, es un aspecto a considerar, ¿verdad? El plazo de la inversión. Necesidades de flujo intermedio. Acceso al mercado. Se refiere a la posibilidad de comprar o vender un instrumento en el mercado, tanto primario como secundario, lo que estábamos mencionando hace un momentito. En el primero hay restricciones a la transacción, por ejemplo, la venta de pagarés por parte del Banco Central, y en el secundario existen restricciones por el monto. Por ejemplo, para acceder a la bolsa, las corredoras exigen un mínimo de capital al inversionista. Las unidades de valor y reajuste, costos asociados a la inversión, que en estos dos podría mencionar principalmente la tasa, ¿verdad? Y la inflación, que eso nos afecta. 9, la tributación de las inversiones. Recordémonos que aquí nosotros en Guatemala pagamos impuestos, tasas y contribuciones, y casi que todo está afecto a esa parte. Igual en el mercado de valores existe la parte de los impuestos, ¿verdad? Es importante analizar el impuesto a los que están afectadas las rentas generadas por las inversiones, al igual que los beneficios tributarios que éstas otorgan. Uno de los impuestos que se paga acá, si no mal recuerdo, creo que es el 10%, que son las ganancias de capital. Y los beneficios tributarios que estas otorgan es la deducción de gastos para el pago del impuesto sobre la renta. Resguardos y garantías. Recordémonos que toda inversión o todo proceso que nosotros hagamos en el mercado de valores, pues tenemos que tener garantías de devolución, garantías de devolución de nuestra parte, como de la contraparte, para las devoluciones en su momento, ¿verdad? Entonces ahí tienen un ejemplo que dice, los depósitos a plazo de moneda nacional o extranjera son garantizados por el Estado en un 90% de su monto total, con tope máximo a pagar de 108 UF. Como esto es información de España, no les podría confirmar qué significa UF, que lo investigué y ahora no me acuerdo qué es, perdón. Las ventajas de invertir. Como nos mencionaba ahí Beatriz, hay ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es la posibilidad de tener acceso a la rentabilidad generada por una sociedad en forma proporcional a los recursos invertidos. En otras palabras, con una modesta cantidad de recursos se puede acceder a la inversión en grandes sociedades. Y aquí nos habla de los índices financieros que nosotros vamos a poder ver en esa parte, que es lo que nos beneficia, ¿verdad? Tenemos las inversiones temporales. Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos a corto plazo, por eso se llaman temporales. Entonces no van a durar más de 5 años. En este caso estamos hablando en años, ¿verdad? Ahí es donde les decía yo, miren, los bonos de tesorería no duran más de 5 años o no se extienden a más de 10 años y puede ser un poquito más
fácil de retornar. Por eso se les llaman inversiones temporales, ¿verdad? Ahora, las inversiones a largo plazo también existen. Son las colocaciones de dinero en las cuales una empresa o entidad decide mantenerlas por un periodo mayor a un año. En este caso, aquí en Guatemala es a 5 o 10 años al ciclo de operaciones, contado a partir de la fecha de presentación del balance general. Tenemos derechos, así como hay obligaciones, también tenemos derecho, ¿verdad? Entonces ya vemos aquí que es un conjunto de principios y normas orientados a proteger al consumidor durante su relación con la entidad vigilada, sin perjuicio de los derechos que están consagrados en otras disposiciones legales. Tenemos los pasos para invertir en bolsa, que es parte de los requisitos que nos mencionó Beatriz, y por eso es que yo los dejé exponer ahora en esta ocasión primero y no después, porque forma parte de la presentación que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Ya vimos con ella qué requisitos es y en parte también forma parte de los pasos, ¿verdad? Aquí nos habla de 4, ya sabemos que pueden existir más, pero estos son los, considerándolos yo los principales, ¿verdad? Hay que contactarnos a través de una casa de corredores o los agentes de bolsa, ¿verdad? A establecer relación, que ya vimos ahí que hay un formulario que hay que llenar, ¿verdad? Solicitar asesoría necesaria en ella, ¿verdad? Para poder tomar decisiones, que es el punto 3, para poder saber qué es lo que vamos a invertir y cómo lo vamos a invertir, dónde, en qué momento, etcétera. Y dar un seguimiento continuo a las inversiones realizadas. Eso es un punto importante que a veces las personas creen que porque tenemos contratado un agente de bolsa, ellos tienen la responsabilidad de darle seguimiento a nuestro dinero y ver cómo se está manejando. Sin embargo, nosotros no podemos dejar por un lado esa información y confiar en lo que hagan nuestros agentes. También tenemos que tener nosotros ese seguimiento a esas inversiones que hayamos hecho, ¿verdad? Entonces ahí entra la duda después de ver ciertos aspectos, si tenemos que invertir o no tenemos que invertir, ¿verdad? Entonces es la parte de los análisis que ya vayamos haciendo nosotros. Dice, mientras que ahorrar significa simplemente reservar ingresos y no gastarlos, invertir implica comprometer parte de esos ahorros adquiriendo ciertos activos, con la esperanza de obtener de ellos un rendimiento en el futuro. O sea, ya no es aquello de que solo voy a ir a dejar mi dinero a un banco y ahí se está pasiva. Para mí es una forma pasiva, ganando cierta cantidad de intereses, que invirtiendo en el mercado de valores, porque ahí con lo que yo obtengo puedo generar más ingresos o obtener mejores beneficios de tasas de interés, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esta parte, ¿va? Ya vemos ahí más información que ustedes ya van a poder leer, ¿verdad? Dentro de estos temas, nosotros de los pasos que debemos de seguir y de analizar y todo, pues tenemos que conocer ciertos perfiles. ¿Qué significa? Tenemos que tener un perfil, ya sea como inversionista o como agente de recaudación de fondos. Entonces, ese perfil nos va a servir a nosotros, nos va a ayudar también a saber en qué parte o en qué posición estamos para poder participar en el mercado de valores. Entonces, para conocer ese perfil, aquí nos dan una serie de preguntas que debemos de saber las respuestas antes de invertir. ¿Cuál es mi situación financiera actual? Es decir, cuáles son mis ingresos, qué deudas tengo, los gastos, etcétera. Y por eso es importante los estados financieros. Yo sé que muchas empresas aquí en Guatemala no le dan la importancia al departamento de contabilidad como debe de ser. Y para poder hacer, no importa si es dentro del mercado de valores o si es dentro del sistema financiero nacional, nosotros tenemos que saber cómo está nuestra situación, ¿verdad? Aquí en la empresa y de qué manera lo vamos a ver a través de los estados financieros.
¿Cuáles son mis objetivos financieros concretos? Incluye importe, finalidad y plazo para lograrse. ¿Cuánto tiempo dispongo para alcanzar mi objetivo? O sea, si yo voy a hacer una inversión, pues tengo que fijarme metas y objetivos. No es solo por decir, yo tengo un dinero ahí guardado y quiero hacer uso de él y que se vuelva activo, no esté pasivo. Pero también tengo que fijarme objetivos. Aquí en nuestra vida, tanto personal como laboral, pues existen los propósitos de vida que eso nos ayudan a establecer esos objetivos, esas metas, esas visiones que nosotros podemos tener. Entonces, igual para las inversiones tenemos que tener objetivos porque tenemos que saber qué es lo que queremos y entonces ya saber en cuánto tiempo lo voy a alcanzar, ¿no? Porque no se les olvide que concurrir en el mercado de valores es a más de 5 años, ¿verdad? Es muy largo el plazo y tenemos que saber nosotros en base a ello. ¿Qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir? Ya sabemos nosotros que toda inversión conlleva riesgo y tenemos que entenderlo, ¿va? Les pongo un caso pequeñito, sencillo, pero al final fue algo de financiamiento. Yo había tomado la decisión de participar en una sociedad con un familiar y pusimos una venta de carnitas y chicharrones. Y yo hice inversiones, invertí, compré un congelador, compramos mobiliario y equipo. Ella ya tenía bastantes activos que trabajaban. Ella ya tenía un congelador donde mantenía su producto, pero yo compré un segundo para que hubiese más espacio para tener más producto a la mano y poder realizar. Yo hice ciertas inversiones que al final, por situaciones personales, yo no pude continuar en ese negocio, pero yo sabía que el negocio económicamente no estaba como para devolverme esas inversiones que yo había hecho. Entonces yo corrí el riesgo de pérdida en cierto punto financiero, ¿verdad? Pero nunca perdí porque gracias a Dios ahora voy, visito y siempre me dan carnitas y chicharrones gratis. Ahí estoy retornando yo mi inversión, ¿verdad? Es algo personal, pero lo estamos viendo que existe un riesgo, ¿verdad? Yo hice una inversión, hice una participación, no se dio como yo quería, no se cumplían mis objetivos, deserté de esa actividad y corrí el riesgo de pérdida, ¿no? Esta cuestión tiene un componente objetivo, tu capacidad financiera, lo que puedes permitirte perder. Y otro subjetivo, tus conocimientos financieros, tu forma de ser y tu disposición psicológica a asumir las pérdidas. Sí, hay que verlo a nivel psicológico y máxime si vamos a participar en el mercado de valores, estamos hablando de grandes cantidades de dinero, tenemos que tener una disposición psicológica positiva. Positiva en el sentido de decir, sé que puedo perder, sé que puedo ya no tener un retorno de esa inversión y tener una mente bastante abierta, tener una capacidad de entendimiento de ello, porque eso es lo que ha pasado en muchas situaciones. Ustedes pues hemos escuchado mucho en el internet y ahora que tenemos la facilidad de la tecnología nos enteramos mucho más fáciles. Se ha escuchado personas que se han quitado la vida porque no han podido salir de esa depresión que les dio la pérdida de esas inversiones que tuvieron, ¿no? ¿Necesito asesoramiento? Claro que sí, eso es otra de las preguntas que nos debemos de hacer para establecer nuestro perfil de inversionista. Sabemos nosotros que siempre vamos a necesitar asesoramiento, siempre lo vamos a necesitar, pero ¿qué tipo de asesoramiento es el que vamos a necesitar? Eso es lo que tenemos que ver. Los productos de inversión y la operativa de los mercados son cada vez más complejos y requieren atención y seguimiento constante, por lo que podría ser conveniente recurrir a la orientación de profesionales. Y para eso están, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando para ser administradores o para ser auditores. No me recuerdo qué carreras tengo aquí o todos son para administración de empresas. Administración de empresas, licenciada. Entonces somos para administradores. Ok. Nosotros estamos especializándonos para esa carrera
pero no lo sabemos todo. Entonces tenemos que recurrir a los profesionales que conozcan a detalle cada uno de ellos. ¿Y cuáles son uno de estos aquí en el mercado de valores? Los agentes de bolsa. Ellos son los que tienen ese conocimiento, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros qué información nos pueden dar o no para poderlo trabajar. El perfil, ¿dónde está? Importante, si la inversión es solo un componente dentro de la planificación financiera personal. En condiciones normales tiene mayor prioridad el control del endeudamiento, la acumulación de fondos de emergencia en productos sin riesgo y cobertura adecuada con productos de seguros contra posibles contingencias graves. Bueno, el perfil del inversor. Ya platicamos anteriormente por qué es la importancia de determinar nuestro perfil para saber si somos inversionistas y qué tipo de inversionistas somos, ¿verdad? Para poder tomar las decisiones que nosotros necesitemos para llegar a esos objetivos que estamos buscando, ¿verdad? Dice, después de conocer las características principales de los diferentes productos de inversión, riesgo, rentabilidad, liquidez y plazo, eso estamos hablando índices financieros, ¿no? Así como comisiones y tratamiento fiscal, comisiones a nuestros agentes de bolsa, tratamientos fiscales, los impuestos que nos atañen a nosotros aquí a nivel nacional. E incluso tenemos que tomar en consideración los tributos o los tratamientos fiscales que estén externos, que sean del exterior, porque dependiendo de dónde estamos invirtiendo, también tenemos que hacer los pagos de los impuestos en esos lugares. El primer paso es determinar el ahorro disponible y en qué condiciones se puede invertir. El examen de la situación personal y financiera supone establecer cuáles son nuestros ingresos, gastos, bienes y deudas. O sea, tenemos aquí entonces nuestra ecuación patrimonial, que eso lo vimos nosotros cuando estábamos viendo contabilidad. Ya tenemos nosotros que nuestros activos es igual a el pasivo más el capital y diferentes formas de presentar esa ecuación patrimonial y una de ellas es esto. Nuestros ingresos menos nuestros gastos tenemos, a nivel contable se le llama utilidad, a nivel personal se le llama ahorro. ¿Ah? Y aquí lo estamos viendo desde el punto de vista personal. Por eso es que esa fórmula la tenemos así como ahorro. Si fuera a nivel laboral es ingresos menos gastos igual a utilidad, ¿no? O pérdida, dependiendo de lo que nos dé, ¿no? Puedes mantener este ahorro en dinero, liquidez o invertirlos en otros activos. Entonces ahí tenemos activos menos deudas, tenemos el patrimonio. A eso sí forma parte a nivel tanto empresarial como personal. Yo tengo mis activos, tengo mis deudas y después de deducir esas deudas, entonces lo que me queda es mi patrimonio. ¿Cómo lo vemos a nivel personal? Bueno, a personas que querramos ir a concurrir al mercado de valores así poquito a poquito, mis activos son, tengo casa, tengo carro, que tengo ahorros, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué debo? Pues tengo la deuda del carro todavía que no la he terminado de pagar o la deuda de la casa, cualquiera de las dos. E incluso tengo un contrato con el celular a 18 meses porque yo ya no pude participar ahorita con la moda que se está dando los planes sin contrato. Yo todavía tengo plan con contrato y tengo que esperar a terminar. Todo ese tipo de información yo le voy restando y entonces ya voy viendo cuánto es el valor real que tiene mis activos con el cual yo puedo participar como un inversor. Un análisis correcto de la situación financiera permite poner nuestra economía en orden. ¿Cuáles son nuestros gastos o ingresos? ¿Qué tenemos pendientes de pago? Etcétera. O sea, ya nos va ayudando a ponernos en orden si nosotros no somos en esa parte un poquito ordenados. Ya sabemos que el orden a nivel personal lo podemos manejar a través de un presupuesto. Si no manejamos presupuestos personales, es muy difícil poder manejar un presupuesto empresarial y por consiguiente, muy difícil hacer ese tipo de inversiones porque no manejamos o no tenemos un buen control de eso. Deberíamos de capacitarnos en ello entonces, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de rentabilidad y riesgo. Como les digo, esto es de España, entonces por eso están hablando ahí de euros, pero lo podemos modificar a dólares y quetzales y ya sabemos que el procedimiento nos va a ser muy
igual, ¿no? Dice, antes de elegir un producto hay que plantearse las siguientes preguntas. Va de nuevo las preguntas anteriores, pero es importante verlo desde otro punto de vista. Dice, ¿cuánto puedo perder? El nivel de riesgo del producto. ¿Cuánto tiempo conviene mantener la inversión? Es el horizonte temporal recomendado. Esto es un índice financiero, un análisis financiero. Ustedes ya tuvieron de esas clases, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Cómo recuperar mi capital? Estamos hablando de liquidez, que puede ser a través del mercado primario o el mercado secundario, ¿verdad? ¿Cuánto asciende el total de los gastos y comisiones y cuál es el tratamiento fiscal? Es la reducción de la rentabilidad esperada, porque eso ya nos reduce esas utilidades que nosotros vayamos a tener, o rentabilidades, le dicen acá, ¿verdad? Con el fin de establecer medidas de protección adecuadas a nivel de conocimientos que tengan los inversores sobre los mercados de valores, las entidades deben de clasificar a sus clientes como profesionales o minoristas. Eso se da mucho aquí también en Guatemala. Tenemos que saber quiénes están dentro del rubro de profesionales y quiénes son minoristas. Ustedes no van a encontrar en los lugares que hemos investigado, por ejemplo, en la Bolsa de Valores o en el Registro de Valores y Mercancías, esta clasificación, pero es importante que nosotros la tengamos de conocimiento para saber con quiénes estamos tratando, ¿verdad? Los productos de inversión se clasifican en dos tipos, complejos y no complejos. ¿A qué nos referimos? Los no complejos, como vimos en la estructura anterior y como hemos estado mencionando, son aquellos productos que vamos viendo nosotros que son el día a día, los bonos, los pagarés de tesoro, las acciones, que son las más comunes que nosotros vemos en momentos de inversión, perdón. Entonces dejan de ser complejos, ya son productos no complejos, que es lo que tenemos acá. Y los productos complejos son todos aquellos que habíamos mencionado, que tal vez no se dan aquí en Guatemala al 100%, pero existen, se pueden implementar, pero ya tienen un proceso un poquito más laborioso para poderlo entender. Ya son los productos que se les denominan complejos. En España son estos de esta manera, aquí en Guatemala es exactamente igual. Hay que hacer seguimiento a las inversiones, como lo habíamos mencionado. En efecto, no podemos dejar a discreción nuestras inversiones a una sola persona o a un grupo de personas. Nosotros siempre tenemos que estar dando seguimiento a todo. Es como cuando tenemos un negocio, ¿verdad? Y dicen, mientras el gato no está, los ratones hacen fiesta. Exactamente igual es aquí. Nosotros tenemos que dar seguimiento. Recordémonos que mencionamos una película que espero que ya la hayan podido ver porque es parte de esto. Como les digo, mi insistencia no es que vean la película porque es bonita, porque me gusta, sino porque forma parte de esta clase que estamos viendo, que es la del lobo de Wall Street, que ahí vemos que si no se le da el seguimiento, nos pueden meter gol, ¿verdad? Que es el siguiente tema, el último tema que estamos teniendo aquí en que vemos aquí en el texto, que son las estafas y los fraudes de inversión. Es uno de los riesgos que nosotros corremos al momento de hacer inversiones si no hacemos nuestra tarea. ¿Y cuál es nuestra tarea? Investigar y ver que las personas con las que estamos tratando sean personas que tengan experiencia, que hayan trabajado bien, que no estén catalogadas como estafadores o que no estén catalogadas como empresas medianas y que no tengan buenas referencias, etcétera, ¿verdad? Porque si no, este es uno de los riesgos que ve las estafas, ¿verdad? Que es lo que vimos, y vuelvo, repito, en esta película, y la parte pequeña que está el video ya que está publicado ahí en nuestra plataforma, que es donde el otro estaba haciendo ese proceso de estafa de la forma en que lo hacía, ¿verdad? Que aquí lo teníamos, déjenme ver ahorita, las técnicas de persuasión que usaba este señor en la película para hacerlo, ¿verdad? Decía predicciones acertadas, él estaba diciendo que sí, que iba a haber a futuros y que por ser ellos los primeros iban a estar mejores, etcétera, ¿verdad? Apariencia de respetabilidad y éxito, estaba hablando de que eran una gran empresa y que la experiencia, o sea,
eran relativamente pomposos en su información, ¿verdad? Explicaciones incomprensibles y usos de tecnicismos, pues ellos usaban ciertas técnicas de lo que ya sabían manejar en el mercado bursátil, se lo estaban llevando al extrabursátil, pero de una forma fraudulenta, y esas técnicas las estaban utilizando y la persona caía. Ofrecimiento de grandes beneficios con pocos riesgos, ahí lo hizo él ver en la llamada que estaba haciendo en ese momento, y por sobre todo la insistencia que se tome una decisión inmediata. Él estaba ahí esperando, casi que quería que tomara la decisión, y la persona lo hizo. Dijo que no importa, aunque mi esposa me mate, vamos, invitamos, pues agárralo y ahí hagamos. Tomó una decisión inmediata, ¿verdad? En España se le llaman a estos estafadores chiringuitos financieros. Entonces, si ustedes ven esta palabra ahí dentro de la información, ya saben por qué es, ¿verdad? No hay que confiar en una empresa de inversión que presiona para tomar decisiones precipitadas. Recordémonos que son inversiones de alto calibre, que no puede ser tomada una decisión en cuestión de horas ni de la noche a la mañana. Tiene que ser decisiones que se tomen con tiempo porque hay que analizar las cosas, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos? Hasta aquí entra el segundo parcial, jóvenes. Entonces, esta información ya está en la plataforma para que ustedes lo descarguen, vean los videos también, analicen. Recuérdense que dentro del parcial que vamos a tener, no solo está la teoría que estoy mostrando acá, ni los trabajos que van a mandar sus compañeros, sino que también está basado en la ley y en la página del registro de valor el registro del mercado de valores y mercancías. Entonces, ahí pueden ir a investigar muchas cosas y verlo, ¿verdad? Por eso les decía yo no me voy a conectar el día del examen, ustedes se pueden conectar también, pueden investigar, tienen todos los documentos a la mano, solo no se les olvide que hay un límite de tiempo de entrega y no es postergable. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos? ¿U observaciones del caso? Si no, nos quedamos hasta aquí entonces. Los espero dentro de 15 días con las siguientes presentaciones que le tocaría a Delmi, nada más. Y seguimos con los siguientes temas, ¿verdad? Entonces, gracias, licenciada. Muchas gracias, nos quedamos hasta acá. Entonces, pasen buen fin de semana. Gracias, igual. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias y éxitos para el próximo sábado. Gracias.